Gracias por la presentación, gracias por la invitación a estar aquí, gracias a todos los que están en los Estados Unidos y en la Argentina. Vamos a hablar bastante de los vínculos entre los dos países. Y bueno, voy a tratar de ser lo más claro posible, en general soy bastante claro, pero tenemos luego un espacio de preguntas por todo lo que no hayan entendido o que quieran ampliar. Así que bueno, el chat queda abierto para que ustedes hagan eso. Nosotros las preguntas las vamos a recoger al final, así organizamos un poquito mejor todo y no tenemos que andar suspendiendo la presentación a cada rato, ¿sí? Bueno, para entender qué sucede en la década del 60 y cómo surge el pop, tenemos que entender un poco el contexto de la época, y para ese contexto nos vamos a focalizar en dos ejes fundamentales. Uno tiene que ver con el cambio de lo que era el centro de la escena artística en la posguerra, es decir, a partir de de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. El corazón de la producción artística que estaba en ese momento en París y en Europa pasa a los Estados Unidos y particularmente a la ciudad de Nueva York. Esto tiene que ver con distintos factores, acá menciono algunos. Uno son las migraciones de los artistas modernos que se van hacia los Estados Unidos, algunos en el medio de la guerra, otros después de la guerra, otros momentos antes de la guerra, porque ya veían un poco cómo se estaba desarrollando todo el conflicto en Europa, y pensaron que era la mejor decisión salir de allí. Entre ellos tenemos, bueno, ahí mencionó varios: Salvador Dalí, André Breton, Max Ernst, André Masson, Mies van der Rohe, Walter Gropius, Piet Mondrian, bueno, pero hay muchos otros que hicieron esa migración, ese traslado de Europa a los Estados Unidos. ¿Por qué iban a Nueva York? Bueno, un punto importante tenía que ver con el hecho de que había un coleccionismo bastante ayornado, o sea, que estaba muy actualizado sobre la producción moderna, que era muy ávido de este tipo de producciones. Entonces, era muy comprador de la obra de los artistas modernos. Los artistas modernos, por supuesto, cuando tuvieron que emigrar, lo primero que pensaron fue ir al lugar donde iban a ser bien recibidos, ¿no? Y otro punto importante de la buena recepción que tuvieron los artistas en Estados Unidos tenía que ver con que había un sistema institucional muy desarrollado, en principio a través del Museo de Arte Moderno de Nueva York, ¿no? Que era un museo muy importante que además se especializaba en este arte más vanguardista, y un sistema de galerías también importante, entre las cuales la que vamos a mencionar es esta que se llama Art of the Century, que era la galería de Peggy Guggenheim, que fue una gran mecenas de la producción contemporánea de esa época, ¿no? O sea, estamos hablando de los años 40, y que es la galería que le va a dar el impulso definitivo al arte de ese momento. Y el arte de ese momento, ¿cuál era? Bueno, con toda esta, energía, ebullición artística que se da en los Estados Unidos en la década del 40, surge finalmente una suerte como de vanguardia local, ¿no? De gran movimiento norteamericano, que es el expresionismo abstracto, y este es justamente el que va a liderar la producción artística de esta época, muy apoyado por estas instituciones, por los coleccionistas, por el Museo de Arte Moderno, por las galerías, ¿sí? Es decir, esto hace que cobren muchísima importancia, y luego también se va a transformar como una suerte de arte oficial que también va a ser muy promocionado por el propio gobierno norteamericano. Ahí está. Bueno, la figura fundamental de esta producción es Jackson Pollock, seguramente lo conocen, este artista que inventa esta forma de pintar, que luego se va a denominar la action painting, y que hacia la década del 40, fíjense, el año 1949, ya era considerado el artista vivo más importante de los Estados Unidos, y probablemente también uno de los más importantes del mundo, ¿no? Por lo menos en lo que se refiere a la vanguardia. Jackson Pollock produce este tipo de pinturas donde lo que es muy importante es el gesto, la singularidad, el hecho de que son obras irrepetibles, ¿no? Originales, que representan su subjetividad, su individualismo. Son obras muy grandes que
digamos, esto contrastaba mucho con el arte moderno hasta ese momento, que eran obras más bien pequeñas, y son obras digamos, que mantienen una sensibilidad de posguerra en el sentido de que marcan mucho la importancia del gesto, del ser humano, de lo existencial, ¿no? Esto de como dejar una marca sobre la tela, ¿no? Que era como algo que estos artistas privilegiaban, ¿no? No fue el único, por supuesto, acá vamos a ver un par más, Willem de Kooning, que era un inmigrante en realidad, que era un artista holandés que había llegado a los Estados Unidos, y Franz Klein, un norteamericano. Y también frente a digamos, a esta versión, digamos, más expresiva, digamos, donde la pincelada era muchísimo más fuerte y presente, hay otra versión que se denomina la versión de los campos de color, de los color fields, entre las cuales menciono la obra de Barnett Newman o la obra de Mark Rothko, también Rothko, un inmigrante en los Estados Unidos, que van a desarrollar esta vertiente, en las que por supuesto también hay muchos otros artistas. Entonces, esta producción es una producción que se vuelve de pronto muy importante, muy relevante, es como la estética, digamos, más resplandeciente, digamos, en estos años previos a la década del 60, ¿sí? Estamos hablando básicamente de la década del 40 y del 50. Pero bueno, ¿qué pasa con los artistas jóvenes? Bueno, les contaba que digamos, la promoción de estos artistas está muy sostenida sobre dos instituciones como el Museo de Arte Moderno de Nueva York y la galería de P. Guggenheim. Pero les comentaba, bueno, ¿qué pasaba entonces con los artistas jóvenes? Bueno, los artistas jóvenes en realidad, cuando empieza la década del 60, están, digamos, muy influenciados por otro tipo de visualidades, por las revistas, por los cómics, por la música, por la sociedad de consumo, por la publicidad, ¿sí? Es decir, el mundo está cambiando, los 60 es una época de mucha bonanza económica, es la época de la reconstrucción de Europa y de, digamos, el auge, digamos, de esta sociedad capitalista, de esta sociedad de consumo. Piensen además que en el momento posterior, inmediatamente posterior a al final de la Segunda Guerra Mundial, se produce lo que se llama el baby boom, ¿no? Es decir, nacen muchos chicos. Imagínense que antes, en el medio de la guerra y con los matrimonios separados, los hombres en la guerra, las mujeres en su casa, digamos, esto no sucedía con tanta frecuencia como empezó a suceder a mediados de la década del 40, y piensen que una persona que nace a mediados de la década del 40 o hacia finales de la década del 40, en los 60 tenía entre 15 y 20 años, es decir, que ya estaba en su adolescencia, estaba entrando en su juventud, y digamos, la gran masa de protagonismo juvenil que va a tener la cultura en esta época va a hacer que la cultura se desplace mucho hacia ese lugar, ¿no? Digamos, conformar a ese nuevo público que estaba apareciendo y que eran justamente los jóvenes. Los jóvenes, por supuesto, estaban muchísimo más interesados en esta sociedad contemporánea que quizás en esa pintura existencialista, digamos, tan marcada por el espíritu de la posguerra que se podía ver en el expresionismo abstracto, y entonces vamos a tener los primeros artistas que se intentan como separarse de esa estética. Y así es entonces como va a surgir el arte pop. El arte pop es un arte, como verán aquí, que está muy ligado a este universo, al universo de, como verán, no sé, los medios de comunicación que también aparecen en esta época. No es que aparezcan porque la televisión se había inventado antes, pero es la época en la que todo el mundo accede a un televisor, ¿no? A la radio, bueno, la música pop, ¿no? El twist, los actores ahora, o el cine dedicado a los jóvenes, que también era una novedad, la moda, la minifalda, digamos, hay toda una revolución social que está siendo desarrollada en estos momentos, y entonces, digamos,
esta cultura, esta nueva cultura que es tan fuerte, de alguna manera necesitaba de un arte que diera cuenta de ella, ¿no? Entonces ahí es cuando surge el arte pop, que en realidad tiene varios surgimientos. Hay un surgimiento en Inglaterra y hay un surgimiento en los Estados Unidos. Son relativamente paralelos y en realidad van a dar cabida a dos tipos diferentes de arte pop. Por un lado, el pop británico, que es el que vemos aquí, con esta obra, una de las más famosas, probablemente la más famosa, digamos, del pop británico, es una obra del artista Richard Hamilton, que se llama ¿Qué es lo que hace a los hogares de hoy tan diferentes, tan atractivos? Y es una obra curiosa porque en realidad es una obra que solamente existe en el catálogo de la exposición, de una exposición que se llamaba Esto es el Mañana, que fue la exposición que da origen a este movimiento pop. Le decía que es una obra que solamente existió en el catálogo porque es como una suerte de manifiesto que hizo el artista, ¿no? Donde realizó un collage para el catálogo, como la obra todavía no la tenía terminada, entonces armó una imagen que le pedían para el catálogo, donde puso en relación un montón de elementos que él consideraba, digamos, lo más característico de el momento, ¿no? Lo que representaba la cultura del momento. Y ahí ustedes ven que están los productos de consumo, el jamón, está la televisión, fíjense que hay una historieta en la pared, pero con un tamaño muy superior a ese cuadro que está a la derecha, que es un cuadro más tradicional, están las marcas como el Ford, está la aspiradora, está afuera el cine, adelante hay una cinta reproductora de audio, ¿no? Son los nuevos medios. Y fíjense que Richard Hamilton coloca un Jackson Pollock, pero como si fuera una alfombra en ese hogar contemporáneo, ¿no? Es decir, Pollock ya era como algo del pasado, ya era algo decorativo, entonces pasaba a formar simplemente un elemento de, digamos, accesorio dentro de este hogar, donde también es muy importante el culto del cuerpo, el hedonismo, ¿no? El pensar en sí mismo, en la diversión, ¿no? Que justamente van a ser las características de la juventud de esta época, ¿no? Todo puesto en una sola imagen, ¿no? En una sola imagen que condensa todo ese espíritu pop de la época. Además, incorpora justamente la palabra pop, de ahí justamente de donde va a salir el nombre del movimiento, que lo va a resaltar un crítico de arte llamado Lawrence Alloway, un crítico que es británico, pero que luego va a ser director del Museo Guggenheim de Nueva York, y que lo menciono porque también va a ser muy importante para el arte argentino en algún momento. Bueno, en Estados Unidos se produce como otra versión del pop, es una versión que básicamente lo que pretende es como contrarrestar al expresionismo abstracto, ser algo completamente distinto, incorporar los elementos de la cultura popular, pero a la producción de obras artísticas. La diferencia fundamental entre el pop británico y el pop norteamericano es que el pop británico admiraba la cultura popular, pero digamos, la admiraba como, podríamos decir, fuera del mundo del arte, y el pop norteamericano lo que hace es también admira la cultura popular, pero la va a incluir en el mundo del arte, la va a incorporar a la producción de obras. Y entonces, así es como vemos que empieza a aparecer la botella de Coca-Cola, ¿no? En la obra de Robert Rauschenberg, esa se llama Coca-Cola Plum, pero los más variados elementos de la cultura contemporánea empiezan a meterse dentro de la obra, pero al mismo tiempo empiezan a destruir el formato de la obra, o sea, la obra empieza a perder los límites. Entonces esa flecha que vemos ahí que dice una sola vía, digamos, marca cómo se rompe el cuadrado, digamos, los límites tradicionales del cuadro, entonces ahora hay un objeto por debajo que, digamos, que pertenece a la obra, pero que está fuera de la obra, y entonces la obra se expande, la obra incorpora un montón de elementos extra, digamos, que están fuera del marco tradicional. Aparece esto es lo que se llama el assemblage, o sea, la combinación, el montaje de objetos, que da origen también a una versión que ya no podemos llamar escultura, sino que justamente vamos a llamar más objeto o
como ensamblaje, como decíamos recién, van a aparecer también las instalaciones. Es decir, todo se va modificando entonces un poco en función de esta, digamos, esta energía, esta potencialidad que veían los artistas jóvenes para una producción que se alejara de la pintura, del expresionismo abstracto, que era como la pintura, como les contaba, oficial, digamos, del arte norteamericano, y empezara a aparecer un tipo de arte diferente, ¿no? Completamente distinto. Aquí tenemos una obra bien representativa de esta época, que es La bandera de Jasper Johns. Lo interesante de esta obra es que, bueno, toma un elemento que es un signo, que es un símbolo, que es la bandera norteamericana, ¿no? Que también es un elemento popular de consumo, o sea, que está en todas partes, ¿no? Algo que es muy conocido, digamos, para la visualidad del hombre medio. Pero la particularidad que tiene esta obra es que en ella se produce una situación bastante curiosa, y es el hecho de que en la misma obra coexisten, podríamos decir, una pintura, es decir, una obra de arte, y una bandera, es decir, un objeto de uso cotidiano. ¿A qué me refiero con esto? A que esta obra, yo, por ejemplo, si me la llevo a un estadio de fútbol o me la llevo a las Olimpiadas, va a ser leída como una bandera norteamericana, y si la pongo dentro del museo va a ser leída como una pintura. Es decir, el hecho de que esté pintada y que veamos las pinceladas, para nosotros la hace una pintura porque estamos en el mundo del arte, pero para cualquier persona que no la lea dentro del circuito artístico, lo que va a leer es una bandera, porque la bandera en realidad es simplemente un símbolo, no tiene una materialidad. O sea, una bandera puede estar en una remera, en un pasaporte, en una publicación, en un cartel de ingreso a un país, pintada sobre una chapa. Es decir, digamos, la materialidad no es lo que hace a la bandera, sino que lo que hace a la bandera es la imagen. Y entonces, como Jasper Johns respeta exactamente la imagen de la bandera norteamericana, lo que produce es una bandera. Y lo que se da en esta obra es que coexisten lo que llamamos la presentación y la representación. Es decir, tenemos una bandera y además es la representación de una bandera, todo en el mismo objeto. Y esto le hace una obra bien interesante desde el punto de vista teórico para digamos, las personas que piensan un poco la producción artística de esta época. Bueno, y de ahí hay un paso, imagínense, a las cajas brillo, las cajas de Sopa Campbell, de Andy Warhol. Conocemos a Andy Warhol, un artista que venía del mundo de la publicidad, que hacía estos logos que ven acá, o sea, se encargaba de hacer eso, pero en un momento decidió que quería ser artista, y entonces se dejó su carrera como publicista y se dedicó al arte. Y curiosamente, fíjense, llega al arte a través de copiar, digamos, estas imágenes publicitarias que él va a tomar de las revistas, de las publicidades, de los afiches, de los pósters, y los va a llevar a la galería de arte, produciendo una suerte de revolución dentro de la producción artística. Piensen, o sea, ustedes siempre piensen esta imagen en relación a Jackson Pollock, por ejemplo, o en relación a Rothko, ¿no? Lo que estábamos viendo, que de hecho obviamente coexistían, no es que cuando empieza la década del 60 desaparece el expresionismo abstracto, para nada. Es decir, el expresionismo abstracto sigue, y solo que, bueno, Jackson Pollock murió joven, digamos, pero el resto de los artistas siguen, digamos, durante un tiempo. Y entonces era una época, la década del 60, donde coexistían estas dos visiones, digamos, de la producción artística. Una visión muy ligada a, digamos, la pintura en el sentido más tradicional, de la expresión, de la individualidad, de la subjetividad, y una nueva pintura mucho más ligada a la visualidad contemporánea, donde no hay expresión, donde no se pretende poner de manifiesto ninguna subjetividad, sino más bien todo lo contrario. Digamos, hay como una idea de dejar de lado la subjetividad, poner en primer plano al objeto de consumo, y con esto entonces construir una visualidad diferente a la que se había producido a lo largo de la historia del arte.
Una cosa interesante de, por ejemplo, de esta obra que seguramente conocen, que son las latas de sopa Campbell, es no solamente la pintura en sí misma, que como quizás saben o quizás no, es una pintura que está, digamos, básicamente son reproducciones de imágenes sacadas de la publicidad de las latas de sopa Campbell. Y esto es un elemento importante porque, digamos, algo que va a ser fundamental en la obra de los artistas pop es que los artistas pop no representan la realidad tal cual es, sino que representan la realidad tal como la ven los medios de comunicación o como la ven la publicidad. Es decir, que cuando Andy Warhol pinta estas latas de sopa Campbell, no tiene como modelo una lata de sopa, sino que lo que tiene como modelo es la publicidad de la lata. Es decir, que lo que él realiza es una imagen de una imagen de la lata de sopa Campbell. Es decir, la imagen ya la había realizado antes el mundo publicitario y él lo que hace es copiar esa imagen ya mediatizada. Es decir, que sería como una imagen de segundo orden. Y fíjense que cuando la muestra en la Galería Ferus, en el año 1962, ¿cómo las muestra? Las muestra apoyadas sobre una repisa, como si estuvieran en un supermercado, ¿no? Es decir, no las cuelga de la pared, como se cuelgan los cuadros habitualmente, sino que las muestra apoyadas en una repisa, como si uno fuera a la góndola del supermercado y se encontrara con todas las latas de sopa Campbell. No solo eso, sino que ustedes piensen que si ustedes fueran un coleccionista y compraran una de estas latas, ¿cómo harían para elegir cuál se llevan? La elegirían por el sabor que más les gusta, ¿no? Igual que lo que se hace en el supermercado. Me gusta la de champiñón, me llevo la de champiñón. Es decir, son todas iguales, cambian los gustos, y entonces la única forma de identificarlas o de llevar una en relación a otras, seguramente tiene que ver simplemente con un gusto personal, ¿no? Y el gusto seguramente será el gusto de la sopa. Aquí tenemos al galerista, Irving Bloom, que era el director de esa galería, de la Ferus Gallery, que es una galería en Los Ángeles, interesante porque Warhol era un artista de Nueva York, pero su exposición más importante, más emblemática, la va a realizar en Los Ángeles. Los Ángeles también era una ciudad de muchísima actividad artística, lo sigue siendo. Acá tenemos otros bien importantes en la promoción del pop, Ileana Sonnenberg y Leo Castelli. Leo Castelli va a venir a la Argentina y va a ser muy importante para los artistas argentinos que vayan a Nueva York posteriormente por el vínculo que establece con nuestro país. Vemos muy rápidamente otros artistas pop norteamericanos, Este es Roy Lichtenstein, lo conocemos, que trabaja a partir de las historietas. James Rosenquist, que trabaja mucho a partir de los afiches publicitarios de las calles, de las autopistas, ¿no? De las rutas. Recuerden, si tenemos un público muy joven, que en la época que no existía la gigantografía como existe hoy, digital, los afiches publicitarios se pintaban, eran todos pintados a mano. Y había gente que se dedicaba a pintar estos afiches y los pintaba de una manera hiperrealista. Entonces, lo que están haciendo aquí justamente estos pintores pop es retomar ese trabajo de los pintores afichistas que realizaban esos grandes paneles publicitarios que se encontraban en la vía pública y que, insisto, eran todos pintados, ¿no? En esa época no había, ni siquiera eran reproducciones fotográficas, era pintura, todo pintura. Acá tenemos una de las muestras más importantes de Claes Oldenburg y sus objetos blandos. Como verán, fíjense, o sea, imagínense esta galería al lado de una galería donde hay obras de, como les decía, de Barnett Newman, Ellsworth Kelly, ¿no? Esos artistas que, insisto, también estaban trabajando en la misma época, solo que eran de una generación mayor. Estos eran muy jóvenes. Bueno, y aquí venimos un poco a la Argentina. En la Argentina empieza a aparecer también este
este arte pop bien a comienzos de la década del 60. Es interesante porque el pop es un movimiento muy internacional, es probablemente uno de los primeros movimientos internacionales. Como yo les conté, se desarrolla en Inglaterra y los Estados Unidos simultáneamente, pero también se desarrolla simultáneamente en otros países, en muchos otros países del mundo, y la Argentina va a ser uno de ellos. También es una derivación de la pintura informalista, digamos, de esa pintura más matérica, que venían realizando ciertos artistas. Acá había un grupo muy importante que se llamaba La Nueva Figuración, del cual participaban Luis Felipe Noé, Jorge de la Vega, Ernesto Deira y Rómulo Machó, que ahora van a aparecer también. Y ese grupo, que era un grupo más ligado, se quiere, más cercano a ese expresionismo abstracto que veíamos recién norteamericano, es también nuevamente como una generación que va a quedar detrás de esta nueva generación de artistas muy jóvenes que van a ser los artistas pop locales. Ahí hay una crítica que aparece en una revista muy importante, se llama Primera Plana, en esa época, de Rafael Esquirru, que habla del arte de las cosas, así se lo denominó acá, cuando todavía no existía mucho la palabra pop, se hablaba mucho del arte de las cosas. Él dice algo bien interesante en ese texto. Dice, él prefiere hablar de cosas y no de objetos, que es básicamente como se van a conocer estas obras en la época, y dice, no solo vemos cosas, sino que también nos suceden cosas, lo cual apunta al aspecto subjetivo del fenómeno. Es decir, que la palabra cosa tenía algo más relacionado, podríamos decir, con la vida, con lo vital, que la palabra objeto, que por ahí sonaba algo muy justamente objetual, objetivo, digamos, a diferencia de la palabra cosa. Rubén Santantonín en esta época justamente está realizando unas obras que él llama cosas, insisto, sin conocer demasiado lo que estaba pasando en los Estados Unidos, y en el medio vemos una obra de Zulema Ciordia, una artista lamentablemente, digamos, de la que prácticamente no tenemos noticias, parece que fue una artista muy importante en los 60, la pongo sobre todo porque, fíjense, también está ilustrando el texto de Rafael Esquirru en Primera Plana. Bueno, y acá tenemos a Dalila Pusovio, a Marta Minujín, ¿sí? Es importante también, me parece, digamos, para notar las diferencias, fíjense que en Estados Unidos los artistas pop son todos hombres, en Argentina hay muchas mujeres, no son todas mujeres, pero hay muchas mujeres, y además mujeres que fueron obviamente muy protagonistas de esta producción, bueno, Dalila, Marta, ni hablar. Aquí tenemos una obra realizada por Dalila Pusovio, Charlie Esquirru, que era su esposo, y Edgardo Jiménez, que fue una intervención urbana en calle Florida, con un gran cartel, ¿no?, que dicen por qué son tan geniales, y fíjense como en la imagen de la derecha vemos al pintor que está haciendo el cartel, ¿no?, porque justamente lo que hicieron fue contratar a un pintor de carteles que trabajaban en esa época para hacer, sobre todo estos eran los que pintaban los afiches de cine. Entonces tenían que pintar a las estrellas de cine, qué sé yo, y obviamente tenían que ser muy buenos retratistas, ¿no? Y esto también nos da la pauta de algo que va a ser muy propio, que introduce el arte pop, y es esta idea de que la obra no necesariamente tiene que ser hecha por el artista. El artista muchas veces tiene como la idea de hacer algo y puede derivar su producción en otra persona. Era algo que hacía mucho Andy Warhol también, ¿no? Tenía un lugar llamado The Factory, ¿no? La fábrica, donde tenía muchos asistentes que hacían sus obras, ¿sí? Y él muchas veces después las firmaba. A veces le intervenía y otras veces ni siquiera las intervenía, las firmaba directamente. Bueno, acá entonces digamos, aparece un grupo pop que se autodenomina pop. Así es como salen en la portada de la revista Primera Plana, que es la revista más importante de esta época aquí en la Argentina. Esto también, digamos, el hecho de la portada de Primera Plana es también para que tengan una idea digamos, de la importancia que
que tenía este grupo de artistas, ¿no? Para aparecer en la portada de una revista que era una revista de noticias, no era una revista de arte, ¿no? Si bien tenía una sección dedicada al arte. Y el lugar donde van a florecer estos artistas es básicamente el Instituto Di Tella, por un lado, y también con la ayuda de algunas galerías, por ejemplo, la Galería Lirolai, por un lado, y por otro lado también con digamos, la ayuda de algunas instituciones, por ejemplo, es el caso de la Bienal Americana de Arte, que se realiza en... Esperen un segundito. Problema. La Bienal Americana de Arte, que se realiza en Córdoba. Córdoba realiza una bienal entre el año 1962 y 1966, que es muy importante. Y lo importante de estas instituciones no es solamente que fomentan mucho la producción local, sino que van a fomentar mucho el intercambio de artistas entre distintas escenas artísticas. La Bienal Americana de Arte era una bienal más bien latinoamericana, ¿no? Es decir, reunía a todos los artistas de la región. El Instituto Di Tella tenía un programa internacional mucho más importante, traía muchas muestras de afuera y también se dedicó mucho a organizar exposiciones de artistas argentinos en el exterior. A las Bienales Americanas de Arte las coloco también porque lo que sí tenía, digamos, entre su organización es que traía a jurados internacionales que eran muy relevantes en esa época. Acá tenemos, por ejemplo, una imagen de la tercera Bienal Americana, y a la derecha van a ver la persona que está delante es un organizador de la Bienal. La persona siguiente, la que está con algo en la mano, que no identifico muy bien quién es, esa persona es Alfred Barr Jr., el curador en jefe, el director artístico del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y la persona que está detrás es Arnold Bode, que era el director de la Documenta de Kassel. Entonces, lo que tenía de importante esta bienal es que traía unos jurados muy importantes que luego iban a promover la aparición de artistas argentinos o latinos en esos países, ¿no? En Estados Unidos y en Europa. Tanto es así que, por ejemplo, en esta tercera Bienal Americana de Arte del año 1966, Alfred Barr compra una obra de Paternoster, que concursaba en esa bienal y que hoy en día forma parte de la colección del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Si ustedes van al MoMA y buscan en la colección, van a encontrar esta obra y van a encontrar muchas otras obras de artistas argentinos que fueron muchas veces compradas en estos eventos. Cuando estas personas venían a la Argentina, veían artistas, no solo eso, sino que, por ejemplo, en este caso, Paternoster me contaba que el MoMA le compró una obra, pero además Alfred Barr le recomendó a unos coleccionistas norteamericanos que compraran otras obras de él, y él, bueno, vendió varias obras gracias a esto. No solo eso, sino que además, a partir de esto, es que él va luego a los Estados Unidos, gana la beca Guggenheim y pasa un tiempo en ese país. Bueno, otro eje importante, digamos, otro factor importante para el vínculo que se va a establecer entre América Latina y los Estados Unidos en esta época es la creación de la Alianza para el Progreso en el año 1961, que justamente lo que intenta es establecer vínculos, hacer que los Estados Unidos se aproximen más a sus, como llaman ellos, vecinos latinoamericanos, y entonces a partir de ese momento van a lanzar toda una serie de planes y de proyectos de ayudas, de intercambios, de contactos que produzcan relaciones en todos los ámbitos digamos, de la producción, digamos, no solo material, sino también intelectual, y esto es lo que va a favorecer mucho, entonces, como les comentaba, esos intercambios de artistas, obras, producciones, exposiciones, etc. Por ejemplo, acá tenemos algunas de las exposiciones que vienen a la Argentina en esa época, una muy importante
que se llama de Cézanne a Miró, que era parte de la colección del Museo de Arte Moderno de Nueva York, que viene aquí al Museo Nacional de Bellas Artes. Luego en el Instituto de Itela, algunas exposiciones como la de Joseph Albers, la de Robert Motherwell, que también era un artista del expresionismo abstracto. Y también, digamos, y esto va a dar pie a que el instituto, digamos, fomente, digamos, cada vez más esa relación entre la Argentina y el mundo a través de, en primer término, un premio internacional, que es el premio Di Tella. Y fíjense que en el año 1964 tiene, si ven ahí en la foto no es muy buena, pero se ve claramente, está la bandera de Jasper Johns, de la que hablábamos antes. Así que estuvo expuesta aquí en Buenos Aires, hoy es una de las obras más emblemáticas y más caras del mundo, ¿no? Una barbaridad que pensar que en esa época estuvo ahí, bueno, pero en esa época era una obra reciente, era una obra contemporánea, que, insisto, estuvo en las salas del Di Tella. Acá en el premio Di Tella del año 1965 tenemos, fíjense a la derecha, una obra de James Rosenquist, muy importante, que la tenemos aquí, la tenemos acá, se llama Pintura para el negro norteamericano, y, y ahí la tenemos en la sala del Instituto de Itela, fíjense, es una obra enorme. Bueno, y esto hacía, por supuesto, que los artistas argentinos conocieran el pop norteamericano, porque muy pocos tenían la posibilidad real de ir a los Estados Unidos. Imagínense que en esta época viajar era prácticamente prohibitivo. Sin embargo, el Instituto de Itela tenía un premio, justamente este premio que estamos viendo acá, el premio de Itela, que tenía la siguiente particularidad frente a otros premios que existían o habían existido, ¿no? En los premios anteriores, por ejemplo, un premio en el que los artistas participaban mucho, que era el premio Braque, era un premio que ofrecía como premio, valga la redundancia, un viaje a París. ¿No? En cambio, lo que hizo el Di Tella fue ofrecer dinero para que el artista elija a dónde quería viajar. Entonces, los primeros premios Di Tella, muchos artistas fueron a París, que era la época en que se iba a París, y a partir de 64, acá cuando gana Marta Minujín, ya los artistas empiezan a decidir ir a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, el Di Tella daba el dinero y entonces los artistas tenían la posibilidad de empezar a viajar a otros lugares, y así es como varios van a empezar a elegir la ciudad de Nueva York. Ese es el caso, justamente, como les comentaba, de Marta Minujín. Marta Minujín en el año 1964 gana el premio nacional y luego en el 65 gana el premio internacional. Y con eso, con esta obra que están viendo acá, a la izquierda, se llama El Batacazo. Es como una suerte de instalación participativa, que tiene un tobogán, que tiene varias figuras, que tiene un recorrido, un pequeño recorrido, es como una pequeña mini Menezunda, individual, obra de ella. Y cuando ella obtiene el premio Di Tella y entonces decide irse a los Estados Unidos, se lleva la obra a los Estados Unidos. Ahí a la derecha verán una reseña en la revista Newsweek, que era como nuestra primera plana, y de una reseña, como les decía, de la obra de Marta Minujín, que tuvo mucho impacto en su momento. Curiosamente o no, digamos, como Marta Minujín se fue con una beca y la verdad que mucho dinero no tenía, lo que sucedió fue que la obra finalmente la terminó destruyendo porque no tenía dónde guardarla, pero tenemos, bueno, las reseñas de la presentación de la obra, que además fue una obra que fue finalmente censurada porque tenía animales vivos y entonces fue denunciada a la Sociedad Protectora de Animales y le cerraron la obra. Pero bueno, pero le quedó la reseña, ¿no? Y le quedó una cierta, como una cierta fama, podríamos decir, entre los artistas jóvenes. Así fue como ella empezó a contactar a muchos de los artistas pop de la época. Así fue como conoció a Andy Warhol, como conoció a Robert Rauschenberg, conoció a muchos artistas de ese momento. Ella, de hecho, cuando va a los Estados Unidos, con el primero que se contacta es con este galerista, Leo Castelli, y como Leo Castelli era
digamos, tenía una buena relación con el Instituto Di Tella porque mandaba a sus artistas al premio internacional, entonces le da el contacto de una galería, la Galería Bianchini, que es donde finalmente se realiza esta obra, ¿no? El Batacazo, y a partir de ahí entonces Marta obtiene toda una serie de relaciones, de amistades, que la van a llevar a realizar muchas actividades en Nueva York. Marta Minujín, a partir de ese año, 1966, que viaja por primera vez, se la va a pasar yendo y viniendo entre los Estados Unidos y la Argentina. Le dan la beca Guggenheim, entonces vuelve a viajar en el año 1967. Esta es una intervención que hace en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, la que ven ahí a la izquierda, en una época donde Marta se va a dedicar mucho a los happenings y a las acciones, a las performances, ¿no? A esto de intervenir en los espacios artísticos con acciones efímeras, con el cuerpo. Eso va a ser como la base de su trabajo en este momento. Y otra base importante de su trabajo va a ser el trabajo tecnológico, porque cuando llega a Estados Unidos y ve toda la tecnología disponible y ve que los artistas están experimentando con la tecnología, decide ella misma incursionar en estos medios, y esto que estamos viendo acá es una intervención en el Centro Interamericano de Relaciones, donde hace una obra con proyectores de cine, como ven ahí, con la beca Guggenheim del año 67, realiza una obra que se llama el Minufón, que es esa cabina telefónica que tiene, digamos, que produce una serie de efectos especiales en función del número telefónico que el espectador disca. Básicamente uno entraba a la cabina, tenía que discar un número de teléfono, y el número de teléfono tenía que ser un número de teléfono real, porque del otro lado tenía que atender a alguien, y cuando alguien atendía, se producían una serie de efectos, como cambiaban los colores de la pared, salía humo, la voz resonaba, hacía eco, había un televisor en circuito cerrado que mostraba la imagen del espectador. Es decir, había toda una serie de efectos especiales que sucedían mientras uno realizaba su llamado telefónico. Y entonces combinaba un poco el interés por los medios de comunicación y el interés por la tecnología, que era algo muy propio de Marta de esta época, y de muchos artistas de la época, ¿sí? Y a la derecha les puse una imagen de Marta Minujín como parte del staff de profesores de la Universidad de Nueva York en una materia que se llamaba Aventuras en Nuevos Medios, donde, como verán, compartía el lugar con Lamonte Young, Robert Rauschenberg, Steve Paxton, digamos, personas súper importantes de la época, artistas muy destacados de la época. Y en el año 1968 es cuando Marta, en una de las venidas, podríamos decir, de Marta Minujín a la Argentina, va a realizar en el Instituto Di Tella una obra que se llama Importación-Exportación, donde habla un poco justamente de este ida y vuelta entre Estados Unidos y la Argentina, ¿no? Entonces lo que importa es toda la cultura hippie, que era la cultura, digamos, que estaba aflorando, digamos, en Estados Unidos, digamos, muy fuertemente, la psicodelia, todas las influencias, digamos, orientales en, digamos, el pensamiento y la cultura norteamericana de la época. Y entonces, bueno, ambienta todos unos espacios en el Instituto Di Tella para, de alguna manera, introducir al espectador argentino un poco en esa cultura, ¿no? en esa sensibilidad, ¿no? La sensibilidad de la cultura hippie. Otra artista que también tiene su paso por los Estados Unidos, vive un tiempo en Estados Unidos, entra muy en contacto con el pop y, digamos, lo vuelca en su obra cuando regresa, es Elsa Seuvelmann, que lo que hace cuando vuelve realiza toda una serie de obras sobre los próceres argentinos en versión pop. Y también tiene sus problemas porque consideran que es un poco, digamos, poco, o sea, la palabra, insultante, se quiere, ¿no? para lo que son las figuras de los próceres, ¿no? Pero era un acercamiento, una aproximación que tenía que ver con la cultura de la época. A la izquierda tenemos la primera junta de gobierno, la de 1810,
con Cornelio Saavedra, Paso, etcétera, etcétera, como si fuera el grupo, ¿no? Como si fueran un equipo de fútbol, ¿no? Bueno, y ahí en esta época se van a desarrollar un montón de exposiciones que buscan este intercambio entre América Latina y los Estados Unidos, y muchas de ellas, en todas ellas, la mayoría de ellas va a participar la Argentina, por supuesto, un poco por invitación, ¿no? Por las invitaciones que vienen de afuera, y otro poco por el impulso y por digamos, por las ganas de muchos gestores y muchas instituciones locales que van a apoyar a los artistas argentinos para formar parte de ellas. A la derecha ven la imagen de un catálogo que se llama 20 artistas sudamericanos, y fíjense abajo dice una selección de Lawrence Alloway, Paul Mills y Robert Wool. Como les conté, Lawrence Alloway era el director del Museo Guggenheim de Nueva York, era el británico que había acuñado la palabra pop, se fue de Inglaterra a los Estados Unidos, pasó a ser el director del Museo Guggenheim y vino a la Argentina como jurado de la Bienal Americana de Arte, y los organizadores de la Bienal Americana de Arte le pidieron que hiciera una selección de los 20 artistas que más le había gustado para realizar una itinerancia por los Estados Unidos. Ese catálogo que ven ahí justamente es esa exposición, con artistas tomados de la Bienal Americana de Arte y llevados a itinerar por los Estados Unidos, con la mirada, insisto, de el curador jefe, el director artístico de este museo que estamos viendo acá, que es el Guggenheim, que en la época, en la década del 60, también tenía una apertura importante hacia la producción latinoamericana. Acá vemos el catálogo de un premio que daban, que era el Premio Internacional del año 1964, y acá unas imágenes de ese premio, donde vemos a la obra de Rómulo Machó y la obra de Jorge de la Vega expuestas en la muestra de ese galardón, ¿sí? De la Vega, Jorge de la Vega, es un artista que venía de la nueva figuración, que les contaba antes, que venía de esa obra más expresiva, ¿no? Más vinculada con, digamos, los medios plásticos, ¿no? Y cierta, digamos, formas muy indirectas de incorporar a la figura. Y en Nueva York, él se va en un momento, en el año 67, sí, entre el 67 y 65 a 67, él se va a los Estados Unidos, va a estar dando unas clases en la Cornell University, y allá cambia por completo su pintura, o sea, su pintura se vuelve pop. Entonces lo que vemos al costado, a la derecha, es una obra ya bien característica de su etapa más pop, donde verán que desaparece esa marca matérica, aparece más, es una obra más plana, es una obra, digamos, donde aparece toda la influencia de el cómic, digamos, la representación mediática, y toda una, digamos, personas que se ríen y que festejan el optimismo, ¿no? O sea, todo lo que de alguna manera corresponde a esa, digamos, esa cultura placentera hedonista que les comentaba antes, que va a ser básicamente la marca del arte pop. Esta obra probablemente la vieron el año pasado en Arteba, que fue una obra de la que se habló mucho porque hubo ahí un escandalete en cuanto a su venta, se vendió bastante cara aparentemente. Acá tenemos otro artista que es Rómulo Machó, también con la misma, que le pasa lo mismo, ¿no? O sea, tiene una obra más matérica, más expresiva, ¿no? Bien dentro del terreno de la neofiguración a la izquierda, y a la derecha su obra inmediatamente posterior, ¿no? Luego de digamos, de conocer el pop, donde se hace más plana, donde la figura es más efectiva, digamos, más clara, ¿no? Donde se simplifica la composición, ¿no? Y las figuras tienen un aspecto como mucho más contundente. Noé también pasa por Nueva York y expone en la Galería Bonino. Esta es otra cosa muy importante. Había un galerista argentino, Jorge Bonino, que tenía galería en Buenos Aires y tenía una galería en Nueva York. Y entonces llevaba muchos artistas a Nueva York, muchos artistas argentinos,
y les abría el campo al coleccionismo local. También varios museos compraban obras de artistas argentinos en la Galería Bonino, que está ubicada en el centro, en el lugar más neurálgico de las galerías de la época, en la calle 57, antes de que las galerías se fueran al Soho y después a Chelsea. Y ahí es donde, por ejemplo, Luis Felipe Noé va también a romper el marco, salir de los límites de la pintura, ¿no? Realizar esas obras que están ahí a medio camino entre la pintura y la instalación, como habíamos visto también que había sido el caso de, por ejemplo, de Robert Rauschenberg. También en la Galería Bonino se hace una exposición bien interesante, se llama Imán Nueva York, Magnet New York, donde se hace como una suerte de presentación en sociedad de muchísimos de los artistas latinoamericanos que estaban viviendo en ese momento en Nueva York, y hablaba justamente de ese magnetismo que tenía esta ciudad para los artistas jóvenes. Por supuesto, muchos artistas argentinos participaron en esta muestra. Y acá les muestro el catálogo de otra exposición, esta exclusivamente de artistas argentinos, que se realizó en el Walker Art Center de Minneapolis, y con ese nombre, Nuevo Arte de Argentina. Y ahí tenemos a la derecha una imagen de esa exposición, donde vemos atrás un colchón de Marta Minujín, colchón pintado, adelante una obra de Dalila Pusovio, la de los yesos. Al costado hay algo más, pero no lo veo porque justo me da el... Ahora lo veo. Hay otra obra de Marta Minujín, esa de los cartones, y una obra de Charlie Esquirru, que es la obra esa de la motocicleta. Charlie Esquirru, del que ya también habíamos hablado un poquito. Y esta es una imagen de una muestra realizada hace muy poco, en el año 2016, en el Walker Art Center de nuevo. Es una exposición donde ahora se habla del arte pop, como les comentaba, como un fenómeno internacional. En el año 2016, como se cumplían 60 años de la exposición de Esto es el Mañana, ¿no? La que se había hecho en Londres en el año 1956, entonces varias instituciones hicieron exposiciones sobre el pop, pero todas ellas lo que hicieron fue recuperar, podríamos decir, el internacionalismo del pop, es decir, no solamente recuperar esas exposiciones históricas, sino justamente poner de manifiesto lo internacional que había sido el pop en esa época. Y así es como entonces en 2016 tenemos la obra ahí de Dalila Pusovio formando parte de la museografía de esta muestra, que insisto es del año 2016. Bueno, seguimos yendo y viniendo. Decidí hacer una pequeña introducción al tema, ¿no? Expresionismo abstracto, pop en Estados Unidos y en la Argentina, y ahora estamos haciendo como una suerte de ping-pong entre exposiciones que van y exposiciones que vienen, ¿sí? Artistas argentinos que van a Estados Unidos y artistas norteamericanos que vienen a la Argentina. Y acá estamos viendo una imagen bastante feucha, pero se ve algo de esta exposición que se hizo en el Instituto Di Tella, que llamó 11 artistas pop, la nueva imagen, donde vemos, por ejemplo, ahí en la pared del centro, las famosas obras con la imagen de Jackie Kennedy, de Andy Warhol, más toda otra serie de obras que pertenecían a un portfolio, se llamaba así, 11 artistas pop, la nueva imagen, y que vino a la Argentina, como dice ahí, auspiciada por Philip Morris y el Servicio Cultural de la Embajada de los Estados Unidos. Estas son algunas obras de esa exposición que hoy en día están en la Fundación Clem. O sea, hoy en día se pueden ver en la Fundación Clem, algunas están expuestas, otras están guardadas en los depósitos, pero una copia de esa exposición quedó aquí en la Fundación Clem, porque son todas obras sobre papel, pero bien experimentales, como una suerte de grabado experimental, digamos, no son solo papel, sino que también incorporan objetos. Son muy, muy interesantes estas obras. Dentro de poco van a encontrar, ahora están renovando la página web de la Fundación Clem, y cuando suban digamos, cierta información educativa sobre la colección, van a encontrar un texto mío que habló sobre estas obras, justamente me pidieron hace poco.
Bueno, otra cosa súper importante, en el año 1965, Andy Warhol realiza una muestra individual en la Galería Rubers, aquí en Buenos Aires, ¿sí? Que era algo muy difícil de lograr, digamos. Warhol era un artista, ya en el año 65, un artista muy reconocido, muy importante, pero bueno, justamente como les comentaba, con esa digamos, buena relación que había con los galeristas norteamericanos y con la buena relación que había con el Servicio Cultural de la Embajada de los Estados Unidos, etcétera, se lograron hacer muchas cosas que de otra forma no se hubieran podido hacer. Por supuesto, no vendió ninguna obra. Después se tuvo que llevar. Hoy, si se hubiera vendido alguna obra en ese momento, imagínense la persona que lo hubiera comprado, estaría muy feliz. Pero bueno, en esa época era un artista muy joven, ¿no? O sea, estamos hablando del año 65. Piensa que el pop, o sea, la primera muestra importante de Warhol es del 62. O sea, tampoco era un artista tan conocido como lo es hoy para todos nosotros, ¿no? Y por supuesto la gente de esa época todavía prefería la pintura, ¿no? Más tradicional, o sea, no es que los coleccionistas estaban coleccionando vanguardia. ¿No? Bueno, acá tenemos otro artista, Nicolás García Uriburu, que también pasó por los Estados Unidos. Como todos los artistas que van a Estados Unidos, lo primero que querían hacer era conocer a Andy Warhol, y entonces ahí tenemos la foto con Andy Warhol. Hay obras de García Uriburu, digamos, inspiradas, digamos, por, en este caso, la, la arquitectura de Nueva York, como es esta del Puño Verde. Nicolás García Uriburu tenía un pop, digamos, más como el pop que se va a dar en la Argentina, que es un pop muy lúdico, muy divertido, muy sensorial, un poco aniñado, ¿no? Es algo que es bastante característico del pop local, del pop argentino, como lo vemos aquí en este Jardín de las Cotorras y en el retrato de Natalio Pogarche, que es el director de la Galería Rubers, ¿m? Natalio Pogarche. Y una cosa que también es muy importante de entender es que el pop no solamente era un movimiento artístico, sino que también para los artistas era una suerte de forma de vida. O sea, los artistas escuchaban música pop, se vestían como pops, ¿no? O sea, y había algo como de exagerar esa pertenencia al pop, que vamos a ver mucho en los cuerpos, en la forma en que estos artistas se presentan al mundo. Lo tenemos ahí Edgardo Jiménez, con una compañera en un ambiente también muy pop, ¿no? Ambientado por él. Edgardo Jiménez es un artista bien interesante porque va a tener una producción muy pop, eh, y jamás salió de Buenos Aires, ¿sí? Nunca salió él no tuvo su contacto con el pop norteamericano, ni fue a Europa, digamos. Es un artista, digamos, que va a desarrollar todo un pop muy local, y como buen pop local, es un pop muy, digamos, inspirado en las revistas, es decir, en lo que él podía ver del pop en las revistas o lo que podía ver del pop en, por ejemplo, las exposiciones que llegaban a la Argentina. Es decir, muy influenciado por lo que, digamos, por toda esa información que llegaba, ¿no? Porque él, insisto, no tuvo esa experiencia de ir a ver el pop en sus, digamos, en otros centros culturales. Edgardo tiene una producción muy espectacular, muy maravillosa de afiches. De hecho, él era publicista y, digamos, su principal trabajo fue la publicidad, pero además tenía muy buenos recursos, digamos, para hacer publicidad y mucha inventiva. Casi todos los afiches más interesantes de esta época los hizo Edgardo Jiménez. Obviamente hacía los de sus compañeros del Instituto de Itela, como el caso de Dalila Pusovio, que vemos ahí en el medio, cuando todavía se llamaba Delia Pusovio. Y él trabajó en cine, ¿no? Haciendo la escenografía, por ejemplo, de las películas, como esta película, por ejemplo, Los Neuróticos, Sexoanálisis, películas de Héctor Olivera. Y acá tenemos la obra de otros artistas vinculados al Ditela, Delia Cancela y Pablo Mesejian, otros artistas que empiezan, digamos, empiezan dentro de la pintura, se van a ir desplazando hacia el ámbito, por ejemplo, de la instalación, como vemos acá en esta instalación que realizaron en la Galería Lirolai, que se llama Love and Life.
Fíjense una cosa interesante que es el imaginario de los astronautas por todo el tema de la carrera espacial que sucedía en esa época, ¿no? Que era como parte de los medios, todo el tiempo se hablaba de los astronautas, de llegar a la Luna, etc. Y ellos hacen todos estos astronautas medios como también aniñados, cubiertos de flores, ¿no? En las galaxias, digamos, un imaginario que va a aprender mucho en la época, ¿no? Que es este imaginario espacial, ya lo vamos a volver a ver. Acá con unas obras que presentaron en el premio Di Tella del año 66, que se llama Retratos de muchachas y muchachos. Y acá fíjense en la escala de estas pinturas, ¿no? Un poco también haciendo referencia a esas grandes escalas que tenía la pintura norteamericana de esta época. Ellos todavía en esta época no se habían ido a Estados Unidos, pero luego van a ir. Y bueno, informándose un poco por las revistas y por lo que podían ver acá cuando en los premios que traía el instituto, digamos, tenían un poco esa idea de la escala. Unos de estos parejas, no me acuerdo cuál, creo que es la última, es Sonny and Cher, digamos, son todos como estas parejas son parejas del mundo de la cultura popular, de la música. Ellos pintan, por ejemplo, pintan mucho a los modelos de la moda de la época, y tanto es así que ellos también se van a dedicar mucho a ese ámbito, ¿no? Al ámbito de la moda. Tenemos una obra de Delia Cancela, se llama El corazón destrozado, del año 1964, y acá tenemos esta misma obra. Participó en una exposición que se hizo en Tate Modern, también en el año 2016, que es en este año del cumplimiento de los 60 años del pop, del nacimiento del pop, del homenaje al pop. Y bueno, esta obra de Delia Cancela formó parte de esta exposición, donde si se fijan también en esa portada van a ver que abajo hay una imagen acá abajo hay una imagen de Marta Minujín, que también participó de la exposición, ¿sí? Delia Cancela y Pablo Mesejian, como les decía, se van a dedicar mucho a la moda y, o sea, van a derivar, digamos, su trabajo desde lo plástico hacia la moda, y se van a ir a Nueva York y van a tener muchísimo éxito sobre todo en las revistas de moda. Van a trabajar en Vogue, en Harper Bazaar. Acá tenemos una tapa de Vogue con una modelo trabajada por ellos, ¿no? O sea, maquillada, transformada, digamos, por sus ideas estéticas. Y luego pasan a Inglaterra y terminan en París trabajando también para estas publicaciones. Con esto ya creo que estamos medio terminando. Aquí tenemos el que tenemos aquí adelante abajo es Alfredo Rodríguez Arias, en su época todavía era artista plástico, luego va a ser un importantísimo director teatral, lo es hoy en día. Atrás tenemos a Juan Stoppani con sus Soldados del Espacio, ¿no? Y esto que les contaba de la influencia espacial, ¿no? que fue tan fuerte en esta época, el imaginario de la ciencia ficción, de los cómics, de las historietas, de los superhéroes, ¿no? Son cosas que van a aparecer mucho en el pop argentino. Y atrás tenemos a Susana Salgado con estos peces que ven ahí atrás, que son de ella. Susana se fue a los Estados Unidos y se quedó allá, o sea, luego del año 66, cuando ganó el primer premio en el premio Di Tella, en el Premio Internacional Di Tella, se fue a los Estados Unidos y nunca más volvió. Y de Rodríguez Arias, acá tenemos por un lado su obra plástica, que él trabajaba mucho en cerámica y realizó muchos objetos también con papel maché, la mayoría de los cuales no existen más. Realizó cerámicas y luego, sobre todo, como les contaba, se volcó hacia lo teatral. A la derecha vemos una imagen de una obra que se llamó Futura. Hizo una versión de Drácula también basada tenía una forma de teatralidad muy especial, digamos, donde mezclaba
música pop, historietas, teatro clásico, todo con unos vestuarios que les hacía Delia Cancela y Pablo Mesejian, digamos, muy contemporáneos. Digamos, un tipo de teatralidad muy impactante con la que se fue también a los Estados Unidos y luego terminó en París. Y para ir terminando, les presento la obra de un artista de Mar del Plata, que se llama Pablo Menicucci. Es un artista más influenciado por lo europeo que por lo norteamericano. Igual no quería dejar de mencionarlo porque me parece interesante por distintos motivos. Primero por su producción, que fue muy vasta en la década del 60. Como verán, muy influenciado por el cine, pero sobre todo por el cine italiano, por Sofía Loren, ¿no? Por este cine que llegaba en esa época con esas estrellas. De hecho, él gana el premio BRAC y él se va a París. Y además me parecía interesante mencionarlo porque es un artista de Mar del Plata, es un artista digamos, fuera de Buenos Aires, porque también me parece que es bien importante rescatar toda una producción pop que sucedió fuera de Buenos Aires, entre los cuales podríamos mencionar también a Antonio Seguí, pero hay muchos artistas. Hay un artista que se llama Eric Ray King, que era un pop de Misiones. Digamos, hay todavía todo un ámbito de la producción pop por investigar, por, digamos, darle la importancia que se merece. Pero bueno, esto que hice hasta aquí fue una suerte como de pequeño panorama, y como me quise focalizar en estos vínculos entre Estados Unidos y la Argentina, decidí dejarlo aquí. La última imagen, entonces, sí, con la cual termino esta presentación, tiene que ver con exposiciones que se hicieron en los últimos años y que recuperan esa producción pop, insisto, abriendo un poco más los ojos hacia la producción internacional. O sea, durante mucho tiempo, cuando uno decía pop, pensaba en el pop norteamericano o en el pop británico, básicamente, y casi siempre solo en el norteamericano. Y lo que sucede hoy en día es que hay una mirada muchísimo más amplia, hubo un desarrollo del pop muy importante, no solo en la Argentina también, en varios países latinoamericanos, en Europa del Este, en el resto de los países de Europa, por supuesto, ¿no? Es decir, el pop fue una estética que tuvo muchísima influencia, porque también tuvo mucha influencia la cultura pop, ¿no? En toda la juventud de la época, en todos los artistas de la época. Y entonces, y esto lo vamos a ver reflejado, como se dan cuenta, en catálogos de exposiciones muy importantes. El mundo se vuelve pop, es de Tate Modern, los años pop del Centro Pompidou o International Pop del Walker Art Center, exposiciones que en los últimos años revisaron la producción del pop en el mundo y que incorporaron a muchos artistas argentinos. Y esto me parece que es una cosa importante como para, si quieren, cerrar esta presentación y dar el espacio para que respondamos a algunas preguntas. Bueno, muchas gracias por escucharme. Sé que hablo rápido, igual creo que soy bastante claro, no sé, tengo esa sensación, pero cualquier cosa que no hayan entendido o que me quieran preguntar o que quieran ampliar, estamos ahora para eso. Muchas gracias. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias. Todo. Acá tenemos algunas preguntas de la audiencia. Acá me preguntan, por ejemplo, si bien el resultado del vínculo con el acercamiento entre Estados Unidos y Argentina es muy rico en cuanto a la producción de arte nacional, ¿a qué se debe ese acercamiento en una primera instancia? Pregunta. Que es lo mismo que está preguntando también Camila, justamente cómo es que surge este acercamiento entre el pop argentino y los lazos con Estados Unidos. Perfecto. Sí, veo acá también, estoy viendo un poco el chat así medio rápido y veo que sí, es una pregunta recurrente. Bueno, a ver, una cosa que es importante en relación al pop, probablemente sea uno de los primeros movimientos que tiene una gran circulación internacional a través de las revistas de arte. Cosa que no sucedía por ahí con otros movimientos anteriores. Por ejemplo, en la época, qué sé yo, cuando nace el cubismo a principios del siglo XX, digamos, la información llegaba mucho tiempo después,
si es que llegaba, porque, qué sé yo, en la época de las primeras producciones de Picasso, era mucho más importante otro tipo de arte y no el de Picasso, entonces acá nadie se enteraba de nada. Y entonces era muy difícil acceder a información de realmente de la producción, podríamos decir, más vanguardista, ¿sí? El pop lo que tiene es que, por un lado, va a tener notoriedad muy rápidamente, o sea, muy rápidamente empieza a llamar la atención de las revistas, de los diarios, de los medios de comunicación, ¿sí? Además, ellos actuaban, digamos, dentro de ese ámbito, ¿no? Porque además utilizaban elementos de esos medios, entonces como incorporaban a sus obras, conocían a gente de los medios, su obra aparecía en los medios de comunicación, se hizo muy rápidamente muy notable, digamos, para estos medios, y eso hizo que llegara a la Argentina mucha información, casi, diríamos, de manera simultánea. No había internet en esa época, pero había revistas de circulación masiva, había ciertas revistas incluso internacionales, por ejemplo, la revista Life se publicaba en la Argentina, llegaba a la Argentina, digamos, había como un vínculo muy fuerte. Por ejemplo, Newsweek, la que vimos que hizo la nota sobre Marta Minujín, era una colaboradora de Primera Plana, muchas veces Primera Plana traducía algunas notas de Newsweek. Es decir que había una circulación, una cierta circulación, podríamos decir, ¿no? No una gran circulación, pero había cierta información. De todas maneras, la producción pop local no es directamente digamos, no es directamente sucedánea de lo que estaba pasando en los Estados Unidos. Se produjeron los mismos procesos, podríamos decir, ¿sí? Es decir, pasó lo mismo con los artistas acá que en los Estados Unidos. Los artistas jóvenes sintieron que la pintura tradicional no los representaba y se volcaron a, digamos, buscar esa visualidad o esa creatividad que tenían los medios de comunicación en la época. No lo hicieron exactamente igual, si vemos el pop americano y el pop argentino no son iguales, no son parecidos, incluso, digamos, hay algo que es totalmente distinto, por ejemplo, entre el pop argentino y el americano, y es que el pop americano es un pop que surge y que se desarrolla mucho al interior del mercado del arte, con muchos coleccionistas, con mucha gente apoyando, comprando, ¿no? O sea, dándole muchísimo respaldo, y en Argentina pasa todo lo contrario. O sea, en Argentina los artistas pop, digamos, no tenían un centavo, no producían, digamos, nadie les compraba, ¿sí? Por suerte estaba el Instituto de Itela, que les financiaba las obras, o digamos, que les permitió exponer internacionalmente, que les llevó las obras al exterior. Pero si no fuera por eso, realmente los artistas pop argentinos no vendían nada. Tanto es así que las obras pop argentinas de la época no existe ninguna. O sea, prácticamente no hay ninguna. Incluso de Marta Minujín, digo, ¿no? Digo, de un pop perdido, como el caso de, por ejemplo, de Pablo Menicucci, ¿no? Menos conocido. Hablo de Marta Minujín, o sea, obras de Marta Minujín de la década del 60, prácticamente no hay ninguna. Porque ella hacía sus colchones y así como los hacía, los destruía, los reusaba para otra cosa. Sabemos el caso de que, ¿no? Cuando ella estuvo en París, hizo todos los colchones en París, y cuando se tuvo que venir a Argentina los quemó todos porque no tenía cómo traerlos, no tenía recursos para transportarlos, entonces hizo una performance donde quemó las obras y chau, se terminó. Y entonces, la mayoría de los colchones de Marta Minujín que uno conoce son reproducciones posteriores. Los únicos que son originales, hay uno solo original creo que en la Argentina, que es el que está en el Museo Nacional de Bellas Artes, que es uno que está pobrecito, colgado del techo, bastante feucho. Pero bueno, ese es original porque es una parte de una instalación que hizo Marta Minujín en el Instituto de Itela, que se llamaba Revuelques y Viva, pero se llamaba Eróticos en Tecnicolor en realidad. Y ella le regaló un colchón a Romero Brés, y Romero Brés lo donó al Museo Nacional de Bellas Artes, el único realmente de la época que existe. Después no existe nada, porque los artistas no vendían nada, tenían un apoyo nominal, podríamos decir, ¿sí? O sea, había gente que les daba una palmada en la espalda, pero no había realmente coleccionistas que compraban, o sea, no había
digamos, ese como dinero que había en los Estados Unidos para los artistas norteamericanos, ¿no? Por eso muchos de estos artistas se van a dedicar a otra cosa, o sea, se van a terminar dedicando a la moda, se van a terminar dedicando al teatro, se van a terminar dedicando a algo que les dé de comer, ¿sí? Y en los cuales también van a ser muy exitosos, pero, digamos, tuvieron un momento, o la publicidad, como el caso de Gardo Jiménez, digo, tuvieron un momento, digamos, ese momento donde el Di Tella fue digamos, su refugio, digamos, tuvieron muchísima creatividad y pudieron hacer lo que quisieron, pero bueno, ahí digamos, cuando se terminó el Di Tella, se terminó también un poco el pop local, porque bueno, un poco es digamos, también un poco son las reglas del juego, ¿no? O sea, no existe un arte que se pueda desarrollar sin ningún tipo de apoyo, el que sea, ¿sí? Bueno, creo que me fui para otro lado, pero me estaban preguntando sobre las relaciones con Estados Unidos. Entonces le decía, un poco había información a través de las revistas, pero otro poco es un desarrollo local, o sea, tiene que ver con cosas, digamos, que pasaban por la cabeza de los artistas acá, que querían hacer. Si uno piensa en la Menezunda, en ciertas horas no tienen relación con algo específico en los Estados Unidos. Son cosas, la Menezunda, que es una obra que hoy decimos que es de Marta Minujín, pero en realidad es una obra que hicieron Marta Minujín con Rubén Santantonín, pero también es parte de una creación colectiva, porque ellos eran muy amigos, se juntaban, se tiraban ideas todo el tiempo, y en realidad es una obra donde hay aportes de todos los artistas pop de la época. Todos trabajaban juntos, se ponían juntos, tenían talleres juntos, ¿no? Entonces compartían, al mismo tiempo se celaban, ¿no? O sea, todos querían hacer algo totalmente distinto al que hacía a lo que hacía el otro, ¿no? Digamos, algo muy propio de la época, pero realmente no es lo mismo que se hacía en otros países, fue contemporáneo, ¿no? Tampoco surgió de un huevo, o sea, de la nada, es decir, algo de información había y también había ese referente o esa pica, podríamos decir, ¿no? Esa contraposición con la nueva figuración que era un poco la misma pica que había en Estados Unidos entre los expresionistas abstractos y el pop, ¿no? Es decir, entre los jóvenes, digamos, más vinculados al rock y a la cultura contemporánea y a los cómics y al cine, etcétera, y los mayores, que en realidad eran 5 años mayores, no es que fueran mucho más grandes, ¿no? Pero que estaban todavía más influenciados o habían quedado mucho más pegados o más dolidos por el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sobre la destrucción que había sido la Segunda Guerra Mundial, la muerte, o sea, todo eso había dejado una huella. Gracias. Creo que contestaste ya la pregunta de Amadeo Quiroga sobre la nueva figuración, así que muchísimas gracias por eso. Y acá hay una pregunta de Eduardo Vaz, que me pareció simpática, que dice que quería saber si el éxito del pop se debe a su relación con el rock, mientras el expresionismo abstracto estaba vinculado con el jazz. Puede ser, no sé, porque eso quiere decir que el rock le ganó al jazz también. Pareciera que sí, pero no No, sabemos. no, el expresionismo abstracto, como la nueva figuración, como el informalismo en Francia, está muy vinculado a la filosofía existencialista, ¿no? Y entonces tiene como una cosa de, como ese vínculo con la muerte, con el final de la vida, digamos, hay como una cosa más grave. De hecho, por ejemplo, una persona que estaba muy influenciada por el existencialismo, y que era el existencialista del grupo pop de acá, que era Santantonín, porque Santantonín era más grande que el resto, ¿sí? Era una generación más grande que Marta y que Dalila y que Delia, etc. Y él, por ejemplo, se vestía todo el tiempo de negro, porque era una clave de la época de los existencialistas, era vestirse de negro, ¿no? Era esa cosa, estar de luto permanente, y eran como más graves, personas más, como si se quiere, más intelectuales, más eh, filosofaban, ¿no? Es decir, que les interesaba mucho la filosofía. El pop no, el pop era un movimiento casi de reacción espontánea a la cultura popular, donde no importaba nada, lo único que importaba era divertirse y mostrar, y digamos, no había esa gravedad del pensamiento que sí tenían muchos artistas más
digamos, más vinculado justamente a ese pensamiento existencialista previo, ¿no? Creo que también había, bueno, acá veo así rápido que me están hablando de México, Juan Pancho López, hola Pancho, ¿qué tal querido artista mexicano? Había algo que se me pasó que estaba viendo de... Bueno, gracias Había por me dicen que una soy sobre claro. Marcos López también. Leo Castelli también, perdón, acá hay algo de Leo Castelli. Bueno, Marcos López también hablaremos. No, me preguntan, María Lightlover me preguntó si podía decir algo más sobre la visita de Leo Castelli a Argentina. Bueno, eh, a ver, muchos de estos gestores y directores de museos y qué sé yo, venían a la Argentina, a veces vinieron como contaba, como jurado de los premios, otras veces lo que sucedía era que se aprovechaba que muchos de ellos venían a la Bienal de San Pablo, ¿m? Y entonces se los traía de San Pablo a la Argentina, que era más fácil. ¿M? Entonces ese es el caso, por ejemplo, año 1967, cuando viene Leo Castelli, que que viene de San Pablo porque había llevado una gran exposición de artistas pop a la Bienal de San Pablo, y entonces Romero Brest aprovecha y lo trae a Buenos Aires. Y en Buenos Aires organiza algo que se llama la Semana del Arte Avanzado, donde hace que todas las galerías y todos los museos y todo, incluso el Instituto de Itela, muestren lo más avanzado, podríamos decir, del arte argentino, y se trae un montón de críticos de San Pablo, que habían venido para la Bienal de San Pablo, y entonces los trae a Buenos Aires. Y Leo Castelli fue muy importante, como decía, para Marta, por ejemplo, a Alfredo Rodríguez Arias, porque cuando vino Leo Castelli vio la obra de Rodríguez Arias, vio Drácula, y ahí lo invitó, le sugirió a Rodríguez Arias que llevara la obra a los Estados Unidos. Después de esas llegadas de críticos y curadores, también surgieron muchas invitaciones a exposiciones importantes. Acá me circunscribí solamente al pop, pero luego hay, digamos, no hablé de una exposición muy importante, se llama Más allá de la geometría, que tenía más que ver con lo geométrico, y sobre todo una exposición que fue muy importante, que se hizo en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que se llamó Information, que era sobre el tema de la información, justamente, y más de arte conceptual. En esa exposición hubo 7 argentinos, era una locura, porque era el único país latinoamericano que tenía 7, estaba Oiticica de Brasil, estaba no me acuerdo quién más, y 7 argentinos, una locura. Y eso fue porque el curador Kineston McShine vino a la Argentina en el año 69, vio obras de artistas argentinos, se quedó interesado, invitó a los artistas a exponer en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Entonces, digamos, realmente de ese intercambio surgían muchas cosas. No solo eso. Bueno, no tenemos todo el tiempo, no tengo tanto tiempo para hablar, yo hablo mucho, como se dan cuenta, pero hay unas anécdotas muy divertidas, les voy a contar una muy rápido, y es que en el año 1967, cuando vienen todos esos artistas de la Bienal de San Pablo a la Argentina, entre ellos viene Sol Levitt, y Sol Levitt, que era un artista norteamericano muy importante, más perteneciente al movimiento entre minimalismo y conceptualismo. Hace poco hubo una exposición en Proa. Él viene a la Argentina y en la Argentina participa del Premio Internacional de Itela y ahí conoce a Alejandro Puente. Y Alejandro Puente tiene una obra también más constructivista, geométrica, ¿sí? Y entonces Sol Levitt le dice, vos deberías irte a Estados Unidos, vos tendrías que aprovechar e irte a Nueva York. Entonces Alejandro Puente le hace caso y entonces dice, bueno, voy a aplicar a la beca Guggenheim. Le pide una carta de recomendación a Clement Greenberg, que había venido en ese momento. Clement Greenberg era como el gran crítico de arte norteamericano, el que había descubierto a Jackson Pollock, ¿no? O sea, Clement Greenberg. Y no me acuerdo a quién más le pidió, creo que a Romero Brest le pidió una carta y obviamente gana la beca Guggenheim Derecho, ¿no? Entonces va a los Estados Unidos y como no tenía dónde quedarse, estaba buscando el lugar para quedarse, lo llama a Sol Levitt y le dice, estoy en Nueva York, no sé dónde quedarme, estoy buscando departamento. Y Sol Levitt le dice, bueno, conozco un departamento que se está alquilando, es abajo de la casa de una amiga mía.
Entonces se va y alquila ese departamento. Y la amiga era Lucy Lippard, que era una crítica de arte muy importante, muy famosa, hoy muy famosa en ese momento. Era un poco conocida, ¿no? Pero es famosísima. Y era Lucy Lippard. Entonces la esposa de Alejandro Puente le cuidaba a los hijos a Lucy Lippard, mientras trabajaba. Y cuando acá en la Argentina, en el año 68, se hace una muestra muy importante en el Museo Nacional de Bellas Artes, que se llama Materiales, Nuevas Técnicas, Nuevas Expresiones, querían traer a un jurado internacional de Estados Unidos, entonces le preguntan a Alejandro Puente, y Alejandro dice, van y llévenla a Lucy Lippard. Entonces Lucy Lippard viene de jurado a la Argentina, ¿sí? En el año 68. Y acá conoce el conceptualismo, acá conoce la experiencia tucumanarde, y entonces se politiza, y entonces cuando vuelve a los Estados Unidos empieza a trabajar en la línea del arte político. Y ella misma lo dice. Entonces se produce todo un intercambio de ida y vuelta, y fíjense que esto es por una casualidad, qué sé yo, por una anécdota familiar, que repercute en cómo luego se va a ir desarrollando el arte, porque luego, bueno, Lucy Lippard hace también unas exposiciones allá con artistas argentinos. Después Lucy Lippard hace una muestra en el CAIC, acá en la Argentina, invitada por Glusberg, que la había conocido cuando vino a la Argentina. Entonces hay como una suerte de intercambio permanente en esa época, muy interesante, que todavía está por desarrollar mucho más, ¿no? Porque estas son algunas cosas que uno sabe, pero hay mucho, mucho por investigar. Y que tiene que ver con, bueno, con una época donde, insisto, era bastante complejo el intercambio, porque no era fácil viajar a los Estados Unidos, y ya es complejo hoy, imagínense en esa época, porque son grandes distancias, aparte en esa época era carísimo, era imposible, pero bueno, pero se hacía igual. Así que bueno. No Rodrigo, hoy tuvimos de todo, tuvimos una excelente presentación, unas imágenes lindísimas, había obras que no conocíamos, los artistas más representativos de la época, muy interesante cómo plasmaste también esa articulación, cómo los artistas argentinos influyeron en Estados Unidos y por supuesto los artistas norteamericanos en los argentinos. Así que mil gracias, hasta las anécdotas. Gracias. Muchas gracias. Un aplauso para Rodrigo, porque realmente lo súper merece. Gracias María Laura, lindísimo también. Las gracias que están diciendo. Gracias por moderar. La audiencia espectacular. Tuvimos 400 personas, Zoom y YouTube, así que lindísimo. Claro. Y han hecho unos comentarios realmente muy, muy buenos, así que muy agradecidos a todos por participar. Gracias nuevamente a nuestro equipo en ICANA, y gracias muy especiales a la gente de la Embajada de Estados Unidos en Argentina que nos ha acompañado en el programa. Si queremos, Rodrigo, si queremos conocer más, ¿qué nos querés sugerir? ¿Alguna última palabra para hacer un follow-up? Hay alguna, información, van a encontrar algo de información en la web. Hay una muestra que yo hice en la Fundación Proa que se llamó Imán Nueva York, que justamente era una muestra sobre la relación de los artistas argentinos entre Buenos Aires y Nueva York en ese caso. Y luego hay alguna información de otra muestra que hice en el Museo de Mar del Plata, en el MAR, que se llamó El Espíritu Pop, que alguna información encontrarán, y si no, bueno, hay bastante información. Por suerte, digamos, en los últimos años han habido investigaciones, y cada vez se conoce un poquitito más sobre el trabajo de nuestros artistas en esas épocas. Acá me mandan saludos de Caracas, gracias. Gracias. Sí, es cierto, y también tenemos saludos especiales desde Uruguay. Desde Uruguay y de México también. Bueno. Sí, por supuesto. Bueno, ha sido también un webinar sumamente internacional. Seguimos las interacciones, ¿no? A lo largo de toda la política. Exacto. Bueno, te agradecemos muchísimo, y agradecemos también la oportunidad a ICANA y a la Embajada por haber estado acá. Y bueno, y esperamos volver a verte, Rodrigo. Bueno, con suerte volveremos. Sí, bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos, y stay safe,
Stay well, los esperamos en Icana. Hasta pronto, gracias.